Hola, este vídeo es para explicar el tema 1 de Física y Química, que se titula La materia. Bueno, aquí tenéis el índice que voy a seguir a la hora de explicarlo y que debe estar en vuestros cuadernos. El primer punto es la materia. ¿Eso de materia qué es? Os pongo aquí la pizarra porque seguramente en clase haya puesto la palabra materia en un cuadro y a partir de ahí vosotros me hayáis dicho qué cosas tenéis en la cabeza cuando os viene, cuando os digo la palabra materia. Bien, la idea principal es que todo lo que te rodea está hecho de materia. Es decir, tú, por ejemplo, este vídeo, si lo estás viendo, lo estarás viendo en un móvil. Ese móvil es materia. Ese móvil estará, o en un ordenador. Eso estará apoyado en una mesa, que también es materia. Yo aquí tengo un café, que el vaso también es materia. Todo es materia. Todo lo que nos rodea, todo lo que te rodea, está hecho de materia. Entonces, ¿qué es la materia? Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Tú, por ejemplo, ¿tú eres materia? Sí. ¿Tú tienes masa? Sí. ¿Verdad que cuando tú te pones en una báscula y te pesas, y dices, oye, pues peso 50, peso 40, peso 60, peso 70, lo que sea, 70 kilos, ¿no? Tú tienes masa y tú ocupas espacio, ocupas un lugar en el espacio. Hombre, perdonadme porque estoy un poquito malo, ¿vale? Claro que ocupas un lugar en el espacio, por supuesto, igual que si somos, no será lo mismo que en un aula haya 30 que haya 1000 personas. ¿Te imaginas 1000 personas en el aula donde nosotros damos clases? Claro, al final pues ocuparían mucho más en el mismo espacio, pues las diferentes personas, ¿no? Por lo tanto, sí, tenemos masa y ocupan un lugar en el espacio. Y la materia está en todo. O sea, ¿el agua es materia? Claro, el agua, las piedras, tu cuerpo, la mesa, todo. ¿Y el aire? Es decir, ahora mismo, mira mi mano, entre la cámara y el ordenador que me está grabando, hay aire. Alrededor mía hay aire. Si ese aire, aunque yo no lo vea, porque las cosas están en estado gaseoso, eso es materia. Tú imagínate que no hubiera nada, que en el aire no hubiera nada. Es decir, este cuarto en el que estoy ahora lo vaciamos por completo. Y en el aire no. Y ahora yo podría seguir respirando. Claro. ¿Por qué? Porque me está entrando oxígeno. ¿Y dónde está el oxígeno? En el aire. Por lo tanto, aunque no se vea, hay materia en el aire. Oxígeno, diferentes gases. Por lo tanto, eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. En el aire hay materia. Entonces, la materia tiene, digamos que puede tener dos características, la masa y el volumen. ¿Qué es la masa? La cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Qué es el volumen? El espacio que ocupa. El espacio que ocupa. Ya sabemos por el tema cero que la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos. Por ejemplo, una mochila llena de libros tiene más masa que cuando está vacía. Esto tiene sentido, ¿no? Imagínate una mochila. Y ahora imagínate la misma mochila llena de libros. ¿Vale? El espacio que ocupa la mochila puede ser prácticamente similar. ¿Pero qué tendrá más masa? Pues la que esté llena de libros. Es decir, los dos son materia, pero eh, una tiene más masa. El aire ocupa un volumen, aunque no lo veamos. Un ejemplo gráfico es como hinchar un globo. Cuando tú estás hinchando un globo, le estás metiendo aire. ¿En ese aire hay materia? Claro, ¿no ves cómo se va hinchando el globo? Ese aire dentro ahí, que esté en el CO2 y todo eso, ¡fum!, hace que el globo se llene. Por lo tanto, sí, el aire ocupa un volumen. Entonces, ahora en el cuaderno tendrás que poner ejercicio diapositiva 8. ¿Cuáles son las dos características de la materia? Masa y volumen. Y explicarla con tus palabras. Ahora aquí vamos a ver un vídeo de la materia. Y yo voy a verlo también contigo porque así me aseguro que todos vemos el vídeo y no tenéis que pararlo y tal. Así que bueno, aunque yo pierda un poquito de tiempo, pues lo pongo. Clases parcial, porque así lo es. Propiedades. ¿Qué es la materia? Todos los objetos que nos rodean son cuerpos y están hechos de materia. Como por ejemplo, una televisión o un cuadro. Incluso los seres vivos están hechos de materia, como una planta.
Existen muchos tipos de materia. Los tenedores, por ejemplo, se fabrican con acero, con madera o con plástico. Cada tipo de materia es una sustancia diferente. Vamos a las propiedades de la materia. La materia tiene propiedades generales, que son aquellas que no permiten diferenciar unas sustancias de otra. Vamos a ver dos propiedades generales. La primera de ellas es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. De esta manera, podemos decir que un piano tiene más masa que una trompeta, y asimismo, una trompeta tiene menos masa que un piano. La unidad de medida de la masa es el kilogramo o el gramo. Y por cierto, un kilogramo contiene 1000 gramos. ¿Cómo se mide la masa? Para averiguar la masa de un cuerpo se emplean las balanzas. Colocamos el objeto que queremos pesar en un plato de la balanza, y en el otro plato vamos poniendo pesas hasta que la balanza se equilibre. También cabe destacar las básculas electrónicas que muestran directamente la masa en la pantalla. Vamos a la segunda propiedad general, el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. De esta manera, un balón de baloncesto tiene más volumen que una pelota de tenis. Esto indica que el balón es más grande. La unidad de volumen es el metro cúbico, que es el espacio que ocupa un cubo de 1 metro de arista. Si tomamos una regla y medimos este lado del cubo y mide 1 metro, también mide 1 metro de alto y mide 1 metro de profundidad, es 1 metro cúbico. El volumen de un recipiente es equivalente a su capacidad. La capacidad se mide en litros, por ejemplo, 1 litro de agua. Y 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Cómo se mide el volumen? Se vierte el líquido en una probeta y se mira la marca a la que llega el líquido, en este caso 151 centímetros cúbicos. Se mete el objeto que se quiere medir el volumen y se mira cuánto ha subido el agua. Esa marca, 156 centímetros cúbicos, se le resta a la inicial. Y el resultado es el volumen del objeto, en nuestro caso 5 centímetros cúbicos. Pasamos ahora al otro tipo de propiedades, las propiedades características, que son aquellas que sí permiten diferenciar unas sustancias de otras, como por ejemplo el color, la dureza o la densidad. Vamos a hablar de la densidad. Si tenemos una bola de hierro como esta y una de corcho del mismo tamaño, pesará más la primera que la segunda. Es así porque el hierro tiene más densidad que el corcho. La densidad de un cuerpo se averigua dividiendo su masa entre su volumen. Vamos a hacer un ejemplo. Si esta cámara tiene una masa de 2000 gramos y el volumen de esta cámara es el siguiente, 100 centímetros cúbicos, pues únicamente tenemos que dividir la masa, 2000 gramos, entre el volumen, 100 centímetros cúbicos. Realizamos la división, tomamos el 200, 2, 0, 0, 0, 0 al cociente, bajamos la cifra siguiente y listo. El resultado, 20, sería la densidad, 20 gramos centímetro cúbico. Estoy seguro que conoces que cuando tiramos una piedra al agua se hunde. Otros, en cambio, flotan, como por ejemplo un trozo de madera. La posibilidad de que un cuerpo flote está relacionado con la densidad. Los cuerpos cuya densidad es menor que la del agua, que es 1 gramo centímetro cúbico, flotan. Y aquellos que son mayores se hunden. Oye, ¿cómo es posible que floten los barcos de acero? Bueno, pues es porque medimos la densidad del barco completo, ya que contiene aire y su masa es mucho menor que la que tendría si fuera macizo. Por ello, la densidad se encuentra relacionada con la flotabilidad. Espero que os haya gustado el tema y aquí os dejo un vídeo que os puede interesar y no olvides en suscribirte. Nos vemos mañana. Muy bien, y ahora vamos a ver el siguiente vídeo. Clases particulares en Ávila. Alberto, también he hecho un vistazo en la materia y sus propiedades. Pon atención, que empezamos. Todo lo que nos rodea está formado por materia, desde cualquier objeto de tu habitación hasta la estrella más lejana. Sin embargo, las cualidades o defectos de las personas, generosidad, maldad, etc., no son materia. Por lo tanto, vamos a responder a la pregunta ¿qué es materia? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un volumen. Todos los cuerpos del universo están formados por materia. La materia puede estar constituida por distintas sustancias. Eso hace que no todos los cuerpos materiales sean iguales, pues su constitución es diferente debido a que están formados por sustancias distintas. Y respondamos a la pregunta ¿qué es una sustancia? Una sustancia es cada uno de los tipos de materia. Para comprobar que los objetos tienen materia, se puede experimentar con ellos a ver si tienen masa y volumen.
Por ejemplo, vamos a ver si tiene masa el aire. En primer lugar, se coloca el platillo de una balanza, un globo vacío y se anota su masa. En segundo lugar, se coloca ahora el mismo globo pero lleno de aire. Se observa que la masa del globo lleno es mayor que la del globo vacío. La diferencia se debe a la masa de aire que hay en su interior. Luego, el aire tiene masa. Vamos a responder a la pregunta ahora, si el aire ocupa volumen. En primer lugar, se coge el aire y se suelta en la boquilla del globo. Se observa que la goma del globo se estira y el globo se hincha. Al desinflarlo, el aire sale del globo y se va al ambiente. El aire estaba ocupando espacio dentro de un globo. Luego, el aire ocupa volumen. Según las dos experiencias anteriores, podemos demostrar que un gas como el aire es materia. ¿Por qué? Porque tiene masa y tiene volumen. Pasemos ahora a ver las propiedades de la materia. Empezaremos con las propiedades generales. Las propiedades generales son propiedades comunes a toda la materia. Un ejemplo de propiedad general es la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo, aunque en muchas ocasiones se utilicen el gramo o el miligramo. Otra propiedad general sería el volumen. El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. La unidad en el sistema internacional es el metro cúbico o también se puede utilizar el litro. Otras propiedades generales serían el peso, la porosidad, etc. Vamos a ver cómo se mide el volumen de un cuerpo. El procedimiento depende del estado, es decir, si es sólido, líquido o gaseoso. Si el estado del cuerpo es líquido o gaseoso, el volumen se mide con un método directo, introduciéndolo en un recipiente graduado que indica el volumen. Pero si el volumen es sólido, encontramos dos tipos de sólido, los sólidos regulares e irregulares. Vamos a empezar con los sólidos regulares. Si el sólido tiene una forma geométrica definida, basta con aplicar la fórmula matemática correspondiente para calcular el volumen. Por ejemplo, el volumen de un cubo es su arista elevada al cubo. En este caso, sería volumen es igual a 4 por 4 por 4, es decir, 4 al cubo, que es igual a 64 metros cúbicos. Pero si el sólido no tiene una forma conocida, el volumen no se puede medir directamente, entonces hay que utilizar un método indirecto. En lugar de medir el volumen del sólido, se mide el volumen del líquido que desplaza dicho sólido al sumergirlo. Antes de sumergir el sólido tenemos 30 mililitros, después tenemos 48 mililitros. Por tanto, el volumen del sólido es la diferencia entre volumen es igual a volumen sub 2 menos volumen sub 1, es decir, 48 mililitros menos 30 mililitros, que es igual a 18 mililitros. Pasemos ahora a ver las propiedades específicas o características. Son propias de cada sustancia, por lo que a través de ellas podemos identificar la sustancia. Algunas de las propiedades características son, por ejemplo, la densidad. La densidad es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Para entenderlo mejor, imagina dos vasos iguales de 1 litro cada uno con agua y otro con aceite. Se ponen primero uno y después el otro en una balanza y se observa que aunque tienen el mismo volumen, no pesan lo mismo. El envase que contiene el agua pesa más que el del aceite, es decir, para un mismo volumen, el agua tiene más masa. La magnitud que relaciona la masa con el volumen recibe el nombre de densidad. Por lo tanto, la fórmula de la densidad es igual a masa partido volumen. Podemos concluir que la densidad es una propiedad específica de cada sustancia, ya que es diferente para cada una de ellas, como podemos ver en esta tabla. En el sistema internacional, la unidad de densidad es el kilogramo por metro cúbico, aunque también se puede expresar como gramo partido centímetro cúbico o gramo partido de litro. También encontramos como propiedades específicas la temperatura de fusión, que es la temperatura a la que un sólido pasa a un estado líquido. Por ejemplo, la temperatura de fusión del agua es de 0 grados. Y por último destacamos la temperatura de ebullición, que es la temperatura a la que un líquido hierve y pasa al estado gaseoso. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes. Muy bien, aquí tenemos el ejemplo del globo, que además ya se ha explicado en el vídeo, y por lo tanto tendrás que responder en el cuaderno a estas dos preguntas. Imagina dos globos del mismo tamaño, uno lleno de aire y otro sin hinchar. ¿Cuál tiene más masa? ¿Ocupan el mismo volumen? Pues esto me lo tienes que responder en el cuaderno. Otra pregunta que me tienes que responder en el cuaderno. Ejercicio diapositiva 14 pondrías tú en el cuaderno. Si vaciamos todos los objetos y personas de la clase, ¿podemos decir que el interior de la clase no tiene masa? ¿O no podemos decirlo? Dime por qué sí o por qué no y justifícamelo, ¿vale?
Entonces, dice aquí, gran parte de la vida de la Tierra ocurre en un océano de aire. Es decir, tú sabes que hay los océanos, ¿no? Está el océano Atlántico, el océano Pacífico, y todo eso está lleno de agua, ¿verdad? Pues imagínate un océano de aire. Imagínate que como que si hubiera un océano de aire gigante y tú ahora mismo estás tocando en ese océano porque está dentro del aire. Entonces es como si estuviéramos inmersos en esa gran masa con la que tú intercambias materia. ¿Por cómo? A través de la respiración. Mira, estoy cogiendo parte de ese océano de aire y ahora estoy soltando parte del aire a ese océano. Entonces esto lo que viene a decir es que en el aire, en la atmósfera que nos rodea, hay materia. Y dice que la contaminación de esa atmósfera puede causar enfermedad y muertes prematuras. ¿Y por qué? Porque si yo contamino la atmósfera, pues porque parte de esa contaminación entra. ¿Por qué entra? Porque estoy en continuo intercambio con la atmósfera, ese gran océano de aire. Muy bien. Aquí tenéis un vídeo de ampliación que os recomiendo que os veáis, pero que es totalmente optativo. Es sobre el vacío. Mirad qué interesante. Os pongo el inicio solo. ¿Cuál es el mayor problema abierto de la física fundamental? ¿Es la enigmática entidad de la materia y de la energía oscura? ¿Es que no sabemos lo que ocurre en el interior de un agujero negro? ¿O que tampoco entendemos por qué las partículas elementales tienen las masas que tienen y no otras? ¿Es lo que ocurrió en los primerísimos instantes del cosmos? ¿O es la falta de una teoría que unifique la cuántica con la gravedad? Todas estas son preguntas fabulosas. Sin embargo, hay una manera de reformular varios de estos problemas. Así que déjame empezar siendo claro. El mayor problema de la física fundamental es que no entendemos el vacío. Sí, el vacío, el espacio vacío. Lo creas o no, el mayor misterio de la física contemporánea parece estar escondido en la nada. Y no es un simple misterio, es la madre de todos los misterios. Uno que curiosamente parece apuntar a una conspiración entre la física de lo más pequeño, la física de las partículas elementales y la física de lo más grande. Una conspiración nunca antes observada en la naturaleza y que parece contradecir todo lo que creíamos saber sobre el funcionamiento de las leyes físicas. Esto sí que es montar hype, ¿eh? Pero vayamos por partes. ¿Qué es el vacío? Vale, imagínate que vacías tu habitación, sacas la cama, los muebles, todos tus libros y que después quitas no solo el polvo, sino también todo el aire, hasta la última molécula. Y no solo eso, quitas también todo vestigio de luz y toda la radiación electromagnética que pudiera haber, radiación infrarroja, la señal del wifi, las ondas de radio y televisión de todas las emisoras e incluso los fotones del fondo cósmico de microondas que se pudieran haber colado en tu habitación. Imagina también que fueras capaz de quitar los billones y billones de neutrinos procedentes del Sol, la materia oscura que pudiera haberse metido en tu cuarto y cualquier vestigio de radiación gravitatoria. En definitiva, quitas todo, todas las partículas. Acabas de obtener la nada más pura que cabría conseguir en el cosmos. Esto es lo que un físico llamaría el vacío. Sin embargo, el vacío te devuelve la mirada. En esa nada aún queda algo. Como hemos hablado en otros vídeos, la física moderna... Y ahí continúa explicando todo esto del vacío, que me parece muy interesante. También podéis buscar de esta persona que se llama Quantum Fracture, este canal, tema de materia oscura, por si es un tema que os interesa, agujeros negros y todo, porque la verdad que es muy, pero que muy interesante. Entonces, ¿es la masa una magnitud? ¿Qué era eso de la magnitud que veíamos en el tema cero? Una magnitud es algo que se puede medir. ¿Tú puedes medir la masa? Piénsalo. ¿Tú puedes medirla? Sí, claro. Claro que puedes medirla, tú sabes cuánto pesas, ¿no? Y tú estás hecho de masa y has podido medirla. ¿Es básica o derivada? ¿Qué era eso de básica o derivada? Básica eran aquellas que están compuestas de una sola unidad y las derivadas de varias. Por lo tanto, la masa, ¿cuál era la unidad del Sistema Internacional de la Masa? Kilogramos. Por lo tanto, sí que es una magnitud porque es algo que se puede medir y es una magnitud básica. Entonces, explica con tus palabras qué es una magnitud. Eso debe aparecer en tu cuaderno. ¿Cómo se mide la masa? ¿Cómo se mide la masa? Pues nada, con balanzas o con básculas electrónicas. Ahí tenéis diferentes tipos, que si balanza romana, que si la de platillo, que si la electrónica, y ya sabéis que la unidad del sistema internacional es el kilogramo. Y ahora el volumen. Estamos en el tema de la materia y teníamos la masa y teníamos el volumen. ¿Es una magnitud el volumen? ¿Se puede medir el volumen? Sí, claro que se puede medir. Y como una magnitud es lo que se puede medir, el volumen es una magnitud. ¿Es básica o derivada? Me tengo que ir a las unidades. ¿Cuáles son las unidades del volumen? Los metros cúbicos.
metro por metro por metro. Como estoy usando varias unidades, estoy ante una magnitud derivada. Por lo tanto, sí, porque es algo que se puede medir y es derivada. Y ahora vamos a ver un vídeo del volumen, qué es el volumen, y nos lo explica de una manera muy visual. Clases particulares de escríbete de este vídeo. El tema de hoy es ¿qué es el volumen? Poned atención que empezamos y empezaremos respondiendo a la pregunta ¿qué es el volumen? El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Para medir el volumen de un cuerpo, lo comparo con una unidad cúbica. Si tiene 3 cubos, como este de aquí, 1, 2 y 3, el volumen será 3 unidades cúbicas. Vayamos a ver ahora las unidades de medida de volumen. Si tenemos un cubo que tiene 1 centímetro de arista, es decir, 1 centímetro en todas sus dimensiones, el volumen será 1 centímetro cúbico, que se expresa de la siguiente manera. Si ahora el volumen de un cubo tiene 1 decímetro de arista, el volumen será 1 decímetro cúbico, que se expresa de la siguiente manera. Y si, por ejemplo, tenemos un cubo de 1 metro de arista, el volumen será 1 metro cúbico, que se expresa de esta manera. Para calcular el volumen de la siguiente figura, tengo que multiplicar sus 3 dimensiones. Por lo tanto, el volumen es el resultado de multiplicar el largo por el ancho por el alto. El largo, en este caso, son 7 centímetros, pues ponemos 7 centímetros. El ancho son 3 centímetros, ponemos 3 centímetros. Y el alto también son 3 centímetros, pues 3 centímetros. Y ahora multiplicamos 7 por 3 por 3. El resultado es 63. ¿63 qué? Centímetros, y que no se nos olvide el cúbico, que es el resultado de multiplicar centímetro por centímetro por centímetro. Aquí te voy a dejar unos ejercicios para que los hagas tú y me dices los resultados de sus volúmenes en los comentarios. Seguro que los tienes bien. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se mide el volumen? Pues aquí yo, antes de responder a esa pregunta, os digo, a ver, por ejemplo, este boli de aquí, ¿cuánto mide? Pues nosotros podríamos decir, mide 15 centímetros, por ejemplo. Vale, eso es una medida de la longitud. Pero ahora imaginaos que queremos ver el área de este móvil. Para yo saber el área de este móvil tengo que ver cuánto mide de largo, imagínate 15 centímetros, y ahora cuánto mide de ancho, imagínate, yo qué sé, 7 centímetros. Pues para saber todo el área, toda la pantalla, necesitaría multiplicar 15 por 7, y eso sería el área en metros cuadrados. Pero es que nosotros no estamos hablando del área de esta pantalla, estamos hablando del volumen. ¿Cómo haríamos el volumen? Pues esto por esto, y ahora hay que ver el grosor, este grosor de aquí. Entonces con un cubo se ve mucho mejor. Esto si solo es una línea, metro. Si son dos, metro por metro, metros a cuadrado, y eso se le llama área. Y si son tres, metro por metro por metro, es decir, estos tres, 1, 2 y 3, eso es metros al cubo. Y entonces estaríamos hablando de volumen. Por lo tanto, ¿cuál es la unidad del Sistema Internacional para el volumen? Los metros cúbicos. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿vale? Y ahí tenéis pues cómo se calcula el volumen, que también lo explica en el vídeo y lo habremos visto en clase. Y luego ahí tenéis de cómo se mide el volumen, que lo veíamos en los vídeos del inicio, ¿no? Ahí tenemos que un decímetro cúbico es igual a un litro, esto lo habremos explicado en clase, que cómo se mide pues con el material de laboratorio que veíamos en el tema 0, sirve para medir el volumen en función a las rayitas que veis aquí, pues serán 250 mililitros o lo que sea. Y veíamos cómo había métodos directos, métodos indirectos, y todo eso está visto en el vídeo anterior y lo habremos trabajado en clase. Entonces, volvemos a hacer este ejercicio. ¿Cuáles son las dos características de la materia?
explícalas con tus palabras. Otra vez volvemos a hacerlo. Masa, volumen, y a partir de ahí explica las dos con tus palabras. Visto el primer punto, voy a parar el vídeo para ver que esté todo bien y continuamos con el siguiente. Todo está bien y por lo tanto continuamos con el siguiente punto. Teoría cinético-molecular. ¿Cómo? Madre mía, qué nombre, Jaime, no me voy a enterar de nada. Ya empezamos con las cosas complicadas. Mal. Tranquilo, tranquila, porque lo voy a intentar explicar para que lo podamos entender todo, ¿vale? Mira, la teoría cinético-molecular es una palabra friki, digamos, varias palabras friki juntas, que lo que dice es que la materia, el vaso, la cuchara, el boli, los cascos, yo mismo, la camiseta, que toda la materia está formada por partículas muy pequeñas. Es decir, que este vaso está formado por partículas muy pequeñas que están en movimiento. Jaime, pero si el vaso no se mueve. Pues si yo pudiera mirar con un supermicroscopio, podría ver cómo está hecho de mini cosas que se están vibrando un poquito y que se están moviendo. Por lo tanto, eso es lo que defiende la teoría cinético-molecular. Fíjate qué nombre le ponen para algo tan sencillo. Y es que todo lo que te rodea, si tú pudieras mirarlo más allá, estaría hecho de partículas muy pequeñas que siempre se mueven. Y ahora lo vamos a ver con, con un ejemplo. Un chupa chups. Voy a ver que esté grabando. Sí, estoy grabando. Un chupa chups. ¿Qué es un chupa chups? ¿Cómo, Jaime? ¿Cómo que qué es un chupa chups? Yo intuyo que en algún momento de tu vida te habrás tomado un chupa chups. Seguro. O un caramelo. Si yo pudiera mirar con lupa a ese chupa chups, ¿qué vería? Pues yo vería diferentes cosas. Mira, yo vería aquí que sí glucosa, por eso está dulce. Yo vería otra molécula por aquí. Vería ácido cítrico, si estamos hablando de un chupa chups de limón. Vería vanilina para los aromas. En resumen, mira cómo se vería un chupa chups si yo tuviera la capacidad de ampliar más. Mira, pum. Eso es lo que dice la teoría cinético-molecular, que toda la materia está hecho de partículas más pequeñas. Y aquí puedes ver como un chupa chups, si nosotros pudiéramos verlo en la realidad, estaría hecho de esas partículas pequeñas. Y ahora vamos a adentrarnos luego en qué son, de qué están hechos y todo eso. Por ejemplo, todo lo que te imagines, una farola. Una farola también está hecha de todas esas partículas pequeñas. Y aquí, en realidad, no están bien representados porque debería haber muchas muy pequeñas. Muy pequeñas. Todo lo que te rodea, en realidad, si pudiéramos verlos como con unas super gafas, estarían hechos de partículas más pequeñas. Por ejemplo, partamos de un objeto, un lápiz. Esto es la punta de un lápiz. ¿Qué pasaría si yo ese objeto puedo meterme dentro y mirarlo más a fondo? ¿Amplío? Mira, ¿eh? ¿Ves cómo amplío? Mira, pum, sigo viendo. ¿Y si sigo ampliando? ¿Qué pasaría si sigo ampliando a esta punta? Mirad lo que pasaría. ¡Pah! Veríamos esas moléculas de grafito que están por ahí, una cosa que se llama grafito, da igual, esas moléculas que permiten que tú puedas escribir con el lápiz. ¿Ves? Pero ¿y si sigo ampliando? Si sigo ampliando esas moléculas, ¿qué vería? ¡Pum! Ahí se ven de más cerca las moléculas. Pero esas moléculas, ¿de qué están hechas? O sea, si yo pudiera seguir ampliando, ¿qué seguiría viendo? ¡Pum! La molécula de más cerca. ¿Y si sigo? ¡Pum! Los átomos. Cada uno de estos puntitos que componen las moléculas se les llama átomos. ¿Qué es este círculo que yo te rodeo aquí? Un átomo. Y este átomo, cuando se une con otros átomos, ¿qué forma? Moléculas. Y las moléculas que forman la materia, como por ejemplo un lápiz. Por lo tanto, yo parto de un lápiz. Si yo tuviera la capacidad de mirar con este bichito de aquí con una superlupa, ¿qué vería? Pues seguiría viendo la punta del lápiz. Y si sigo ampliando, moléculas. ¿Y de qué están hechas esas moléculas? De átomos.
¿esto de aquí es un átomo o es una representación? Que te digo una cosa entre tú y yo, es mentira. Esta representación es un poco falsa. Y te voy a poner luego un vídeo, te lo puse en el tema 1, de que los átomos en realidad, no, en el tema 0, perdón, los átomos en realidad no son así como te lo pintan. Pero nosotros al principio tenemos que verlo así para que luego puedas verlo de otra manera. Entonces, las partículas que componen la materia se denominan átomos. Por ejemplo, ¿esta camiseta está hecha de átomos? Sí. Todo lo que te rodea está hecho de átomos. Todo. ¿Esto está hecho de átomos? Sí. Si yo pudiera ampliar con las super gafas, vería que estoy hecho de átomos. ¿Tú estás hecho de átomos? Claro. ¿Y qué son los átomos? Son unas partículas muy pequeñitas que componen toda la materia. Mira. En el lápiz, en una camiseta. Y así se vería uno de sus puntitos. Si yo pudiera ampliar, ¡pap! Se vería así. Se vería así. Esos son los átomos. Pero los átomos, si yo pudiera ampliar aquí, parece que hay varias cosas, ¿verdad? Es decir, ¿hay algo más pequeño que un lápiz? Sí, porque si sigo ampliando hay moléculas. ¿Hay algo más pequeño que las moléculas? Sí, porque las moléculas están hechas de los átomos. ¿Hay algo más pequeño que los átomos? Sí, sí, porque un átomo tiene en el centro el núcleo. El núcleo. Y ese núcleo está hecho de protones y neutrones. Y lo veremos tranquilamente en clase. Y luego alrededor, estas bolitas que parecen aquí, que ya te digo que en realidad no son bolitas, se les llama electrones. En el núcleo hay cargas positivas, que son los protones. Y a las afueras están los electrones, que tienen carga negativa. Y eso es lo que forman los átomos. Por lo tanto, la molécula, aquí puedes ver una molécula, porque aquí dice, esta molécula, ¿no? ¿Ves cuántos átomos tiene? 1, 2 y 3. Pues cada átomo tiene una zona positiva, que es el núcleo. Y el espacio vacío alrededor, donde se encuentran los electrones. Yo esto lo explicaré con un campo de fútbol y haremos la analogía y todo eso. Y como esa parte seguro que se te queda, porque voy a poner muchos ejemplos, tampoco me voy a centrar aquí mucho más. Pero tienes que saber que el átomo es una cosa muy pequeña de lo que se compone toda la materia. Todo está hecho de átomos. Y ahora, los átomos tienen varias partes. Una, el núcleo, que tiene protones y neutrones y carga positiva. Y luego los electrones, que tienen carga negativa. Entonces, las partículas que componen la materia se denominan átomos. Los átomos también están formados por partículas, es decir, que yo puedo seguir ampliando en un átomo. ¿Qué partículas? Protones, carga positiva, electrones, carga negativa, y neutrones que no tienen carga. Y ahora, tanto los protones como los neutrones aún así todavía tienen más partículas, pero de momento no nos metemos en esto. Y entonces ahora tenemos que esas partículas subatómicas, es decir, más pequeñas que el átomo, protones, electrones y neutrones, se encuentran en dos zonas. En el núcleo, ¿quiénes están? Los neutrones y los protones. Y en la corteza, ¿quién es? Que es prácticamente vacío. ¿Quién se encuentra? Los electrones. Y ahora estos átomos pueden unirse formando cristales, que son como estructuras ordenadas, o moléculas. Y ahora esas moléculas forman los objetos. Por lo tanto, todo está hecho de átomos. Todo. Vamos a ver aquí este vídeo. Este vídeo es el que yo os decía que los átomos en realidad no son así. Vamos a ver solo el inicio. De ellos. Veréis. Hoy quiero desmontar el que seguramente sea el mito más extendido de toda la física. Que los átomos tienen esta pinta. No. Esta imagen del átomo es una antigualla que llevamos arrastrando los últimos 100 años. Y entiendo por qué. A nuestro cerebro de simio le cuesta mucho menos identificar un átomo utilizando diagramas como estos que mostrándole la extraña vida real. ¿Qué demonios? Si yo soy el primero que los usa. El problema es que si los átomos fueran exactamente así, no estaríamos aquí hablando de ellos. Veréis, este modelo planetario del átomo, donde los electrones giran como bolitas alrededor del núcleo, fue propuesto por un físico neozelandés llamado Rutherford. Y aquí te va explicando el átomo, te va diciendo realmente cómo son los átomos. Nosotros veremos
Intentaré explicar primero como el sistema solar, pero luego realmente no es así. Y aquí tienes un vídeo donde te lo explica súper bien y súper visual. Entonces, la tabla periódica no son más que los diferentes átomos de lo que está hecho todo. Todo está aquí en la tabla periódica. Es decir, a ver si tengo algún ejemplo. Bueno, luego los pongo. Todo, el vaso, el móvil, la tablet, todo está hecho de átomos, que son moléculas muy pequeñitas, ¿no? Y esos átomos aquí están sacados de estos elementos. Puede ser que el móvil tenga litio para poder enchufarlo y que pueda tener, para poder cargarlo. Puede ser que también tenga plata o que tenga diferentes elementos, pero todo lo que nos rodea está aquí en esta tabla periódica y en algunos elementos que se seguirán descubriendo, aunque ya es más a nivel de laboratorio. Entonces, ¿qué es la teoría cinético-molecular? Es una teoría que se ha demostrado en el que dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas que están en movimiento. Están en movimiento. La sal, y yo, la sal, o sea, tú has echado sal alguna vez al alimento. ¿De qué está hecha la sal? ¿La sal de qué está hecha? Pues como toda materia está hecha de átomos. La pregunta ahora es, ¿y de qué elementos, de qué tipo de átomos está hecho? Aquí lo vemos, de sodio y de cloro. Mira, ¿y dónde está el sodio y el cloro? A ver, vamos a buscarlo. Na, sodio y cloro. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo junto muchas bolitas de sodio y de cloro en una estructura como de cristal? Que se forma la sal. Y cuando entra en contacto con mi lengua, digo, esto está salado. O a esto le falta sal. Pero la sal está hecha de átomos. ¿Y qué átomos en concretamente y qué elementos químicos? El sodio y el cloro. Muy bien. El azúcar. Mira el azúcar. Está hecha de carbono, hidrógeno, oxígeno. Estos son elementos de la tabla periódica. Todo está hecho de átomos. Todo. En una gota de agua. También, mira, su fórmula química es H2O, hidrógeno y oxígeno. ¿No sabéis que hay una serie que se llama H2O de sirenas? Pues H2O es el agua y está hecha, ¿ves? Esto blanquito y esto blanquito son dos hidrógenos y lo rojo es un oxígeno. El agua, donde te bañas, con el que te duchas, también está hecho de átomos. Todo está hecho de átomos. La playa en la arena de la playa. ¿Qué ganas tenemos ya de playa? Y acaba de empezar el curso. La playa, mirad lo que tiene aquí, esta bolita. Son átomos. Y en este caso, ¿de qué es? Silicio y oxígeno. Y aquí lo tenemos. Y esa es la arena en la que se te mete por partes que te incomodan y luego te tienes que duchar. Esa arena está hecha de átomos también. Todo está hecho de átomos. La bolsa de plástico con la que vas a comprar en el supermercado también está hecha de plástico. O sea, de plástico de átomos. Todo. Y eso forman moléculas. Y las moléculas al final se unen y van formando diferentes objetos. Un vaso de leche. Yo intuyo que desayunas y que bebes leche. La leche también está hecha de átomos. Todo. La galleta. Todo. El balón de baloncesto, las llaves, el oso, las gafas, soy muy pesado, sí, pero todo está hecho de átomos. Todo con esta tabla periódica podemos formar cualquier cosa que a ti se te ocurra. Cualquier cosa. Jaime, la sal. Pues cojo el sodio y el cloro y mucho sodio, mucho cloro y formo sal. Jaime, yo qué sé, cualquier cosa. El agua. Cojo dos hidrógenos y el oxígeno y lo formo. Todo lo que está con esta tabla periódica. Todo. O sea, es que es flipante. Es flipante. Entonces, ¿qué es la teoría cinético-molecular? La materia está formada por partículas muy pequeñas que siempre se mueven, que se llaman átomos. ¿Y debajo de los átomos hay algo? Sí. En el centro, protones y neutrones. Protones, carga positiva. Neutrones, carga neutra. Nada, no tienen carga. Y en afuera, en la corteza, electrones, carga negativa. Muy bien. Aquí vuelvo a poner el vídeo de que los átomos no son así. Muy importante. ¿Qué 4 cosas dice la teoría cinético-molecular? Primera cosa, que la materia está formada por partículas, que son los átomos. Eso es lo primero que dice. Segundo, que esas partículas se están moviendo continuamente. ¿Es capaz el ojo humano de ver ese movimiento? No. ¿Tú estás viendo aquí partículas que se mueven? Por favor, dime que no. Por favor, dime que no, ¿eh? Porque si tú estás viendo aquí partículas que se mueven, es que estamos locos. Y ni tú ni yo estamos locos. Entonces, las partículas aquí se están moviendo. Si tú tuvieras unas super gafas
Quizá podrías ver cómo están así vibrando un poquito y se están moviendo. Entonces, primera cosa que dice la teoría cinético-molecular, la materia está formada por partículas. Segunda cosa, esas partículas se mueven continuamente. Tercera cosa, las partículas de la materia interaccionan, están continuamente interaccionando. Mira, imagínate que esto es una partícula, están continuamente atrayéndose, colisionando, están continuamente moviéndose. Y el espacio que existe entre las partículas, el espacio que existe aquí, ¿ves? Este espacio blanco se le llama está vacío, está vacío. Y aquí os vuelvo a definir la masa y aquí os vuelvo a definir el volumen. Sigo insistiendo en los postulados, porque es muy importante. La materia está formada por partículas. Las partículas se mueven continuamente. Las partículas que forman la materia interaccionan entre sí, atrayéndose y colisionando. El espacio que existe entre las partículas está vacío, ausente de materia. Muy bien. Entonces, explica con tus palabras qué sostiene la teoría cinético-molecular y me lo escribes en el cuaderno. Ahora me escribes en el cuaderno cuáles son los 4 postulados de la teoría cinético-molecular. La materia está formada por partículas, las partículas se mueven, el espacio que hay está vacío. Todo eso me lo coges, lo piensas, intenta no mirarlo, a ver si te acuerdas de alguna, y las de las que no te acuerdes luego ya lo miras, pero intenta esforzarte. Muy bien. Aquí tenemos Susi Profe que nos va a explicar la teoría Hola a todos, soy cinético-molecular. Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver cuáles son los postulados de la teoría cinético-molecular, así que vamos a ello. La teoría cinético-molecular nos viene a decir varias cosas. Lo primero de todo es que la materia está formada por partículas no perceptibles a la vista, es decir, partículas muy pequeñas. Cualquier cosa que podemos ver nosotros, cualquier objeto, está formado por moléculas, por átomos, que efectivamente no son perceptibles a la vista, pero están formadas por estas partículas tan pequeñas, ¿vale? Otra cosa que nos dice es que las partículas, esas partículas tan pequeñas, están en continuo movimiento, aunque no lo apreciemos. Es verdad que a lo mejor en los líquidos nos podemos imaginar mejor este postulado, pero en los sólidos diremos, ¿también se están moviendo esas moléculas? Sí, a ver, ese movimiento a lo mejor no se traduce en un desplazamiento de las partículas, pero sí en una pequeña vibración. Lógicamente no es perceptible a la vista, pero están en continuo movimiento. Además, aquí debemos saber que si aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad de esas partículas, ¿vale? A más temperatura, más velocidad. Aquí un ejemplo gráfico también puede ser el microondas, es a la inversa, ¿no? El microondas emite ondas que hacen que las partículas de los alimentos entren en movimiento y al entrar en movimiento, al aumentar la velocidad, aumenta la temperatura, ¿vale? Al final, la clave es que la relación entre temperatura y velocidad en el movimiento de las partículas es directamente proporcional. A más temperatura, más velocidad y a la inversa lo mismo. Otra cosa también que nos viene a decir esta teoría es que entre esas partículas tan diminutas, tan pequeñas, existe una fuerza de cohesión entre ellas. Fuerza de cohesión es una fuerza de atracción, se atraen entre ellas, ¿vale? Aquí vemos un esquema gráfico de lo que vendrían a ser los estados de la materia. En sólido se puede ver cómo esas fuerzas de cohesión son fuerzas de cohesión grandes o fuertes. Eso hace que esas moléculas, que esas partículas tan pequeñas, estén muy juntas. Cuando ya pasa a líquido o estamos ante un líquido, esas fuerzas de cohesión ya son más débiles, ¿vale? Fuerzas de cohesión más débiles, ¿vale? O menos fuertes. Y esto es lo que hace que se puedan esparcir un poco más esas partículas, la distancia entre ellas aumenta, ¿vale? Porque la fuerza de cohesión se atraen con menos fuerza, entonces están más dispersas. Y por último, en los gases, casi nulas o nulas muchas veces, ¿vale? Las fuerzas de cohesión son casi nulas, que eso es lo que permite que las partículas estén totalmente dispersas. Por eso el gas se expande, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es ver cómo al final se relaciona todo, ¿no? Las fuerzas de atracción hacen, si se atraen más, tiende a sólido, si se atraen menos, pues va cayendo al siguiente estado líquido y si se atraen ya prácticamente nada, está en el estado gaseoso. Pensemos ahora en un ejemplo concreto, por ejemplo, un hielo, ¿vale? Un hielo, estado sólido, el agua en estado sólido. Le damos más temperatura, ¿vale?
y estas moléculas se empiezan a mover, ¿vale? Pasan de vibrar a moverse mucho más. Y al moverse, esas fuerzas de atracción entre ellas van disminuyendo y se empiezan a dispersar estas partículas. Y entonces pasa a líquido. Y si además el líquido continúa aumentándole la temperatura, ¿qué pasa con estas partículas? Se siguen desplazando y las fuerzas de cohesión van siendo más débiles, hasta que son prácticamente nulas y al final cada partícula pues va a su aire, ¿no? Y entonces nos encontramos ya en el estado gaseoso en este caso, de este cubito de hielo que en un principio pues estaba sólido, pasando a líquido y convirtiéndose pues ya en vapor de agua cuando está en estado gaseoso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale. Muy bien, vamos a continuar en el tema de los sólidos, líquidos y gases. Vamos a seguir viéndolo más adelante, ¿vale? Muy bien, aquí tenéis una simulación que podéis acceder a ella, donde se va viendo cómo las partículas se van moviendo cuando aumentas la temperatura, aumentas el color. Entonces vosotros, por ejemplo, le podéis dar a estado y entonces veis cómo cuando yo voy subiendo la temperatura, mira lo que pasa con las moléculas. Se van como separando. Vamos a ver, por ejemplo, en un líquido. En un líquido ves que se mueven más y en un gas están muchísimo más separadas. Y entonces tú puedes ir aumentando la temperatura. A ver si se queda fijo. Vamos a coger un sólido y vamos a aumentar la temperatura. ¿Ves cómo cuando aumento la temperatura se van moviendo cada vez más en este recipiente? Estas partículas. Mira. ¿Ves que cada vez se van moviendo más? Hasta que de repente puede ser que pasen a líquido. Y si sigo aumentando la temperatura y sigo aumentando, puede ser que se pase a gas. Tú no has hecho, por ejemplo, yo qué sé, si tú un hielo lo pones a hervir como en el fuego, al final se va a derretir el líquido y después el líquido desaparece. ¿Y dónde se ha ido el líquido? A la atmósfera. ¿En qué forma? En forma de gas. El agua no desaparece. Esto no es magia. Se va a la atmósfera en forma de vapor de agua, en forma de gas. Y aquí tenéis una simulación que os permite trabajar con todas estas cosas que estamos viendo, el cambio de estado, y que podéis echarle un vistazo porque me parece bastante visual y seguramente veamos en clase. A partir de ahí vamos a ver este vídeo de estados de la materia. Clases particulares en Ávila. continuamos. Hoy vamos a gratuito. Hecho ver, cualquier sustancia se puede presentar en 3 estados físicos o en estados de agregación. Vamos a empezar a ver el estado sólido. En el estado sólido, su forma y su volumen son constantes. Esto quiere decir que no pueden expandirse ni comprimirse, sin que se deformen. Esto lo puedes llevar a cabo con el siguiente experimento. Tenemos una jeringuilla que vamos a taponar su salida y sal, y vamos a realizar lo siguiente. Tomamos con la jeringuilla sal e intentamos empujar el émbolo. Veremos que no se mueve. Esto quiere decir que no se puede comprimir. Pasemos ahora a ver el estado líquido. En el estado líquido, su forma es variable y su volumen es constante. ¿Qué quiere decir que su forma es variable? Quiere decir que adquiere la forma del recipiente que lo contiene, como podemos ver en esta imagen. ¿Y qué quiere decir que su volumen es constante? Quiere decir que los líquidos se expanden o se comprimen muy poco. Podemos realizar el siguiente experimento. Para ello necesitamos una jeringuilla taponada y agua. Vamos a realizar lo siguiente. Tomamos con la jeringuilla el agua e intentamos empujar el émbolo. Veremos que se mueve muy poquito. Esto quiere decir que se comprime muy poquito. Y pasemos al estado gaseoso. En el estado gaseoso, tanto su forma y su volumen es variable. ¿Qué quiere decir que su forma sea variable? Que adopta la forma del recipiente. ¿Y qué quiere decir que su volumen es variable? Quiere decir que su volumen varía al expandirse o comprimirse. Esto lo podemos ver a través de un experimento en el cual necesitamos una jeringuilla taponada y aire. Vamos a tomar con la jeringuilla taponada aire y vamos a empujar el émbolo. Veremos cómo se comprime bastante más que el líquido. Por tanto, podemos determinar que la materia está formada por pequeñas partículas denominadas átomos, más o menos unidos entre sí y en continuo movimiento. Este comportamiento lo explica la teoría cinético-molecular de la materia. Y te estarás preguntando, ¿qué es la teoría cinética molecular? La teoría cinética considera que la materia está formada por partículas muy pequeñas que se encuentran en continuo movimiento.
tenemos el sólido. En las partículas de un sólido forman una estructura con posiciones casi fijas, vibran un poco, pero como no pueden desplazarse de un lugar a otro, mantienen la rigidez, el volumen y la forma no cambian. En el estado líquido, las partículas de un líquido forman una estructura débil en la que los átomos se pueden deslizarse unos sobre otros y adoptar formas distintas. Es decir, pueden fluir o derramarse, el volumen se adapta al recipiente que lo contiene. Y por último, gaseoso. Las partículas de un gas se desplazan con plena libertad con un movimiento caótico. De este modo, tienden a separarse y a ocupar todo el volumen del que disponen. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción. Muy bien, entonces nosotros tenemos sólido, líquido y gas. Y vamos a ver ahora, con el vídeo que nos han puesto, deberíais sacar si tienen forma propia. ¿Un sólido tiene forma propia? Sí. ¿Tiene volumen propio? ¿Un sólido tiene volumen propio? Sí. ¿Tiene capacidad para fluir un sólido? Que yo sepa, los sólidos no fluyen. Quienes fluyen son los líquidos. ¿Tienen capacidad para difundirse? No. Que yo sepa, no. ¿Y tienen capacidad para ser comprimidos? No. ¿Habéis visto lo de la jeringa con la sal? No. Intentaré llevar una jeringuilla e intentar hacer esos experimentos en clase, ¿vale? Los líquidos, ¿tienen forma propia? No. ¿Tienen volumen propio? Sí. Lo de forma propia es que si tú una botella de agua la echas en un recipiente cuadrado, cúbico, el agua pues se adapta a ese recipiente. Entonces no tienen forma propia. Si yo este boli, que es sólido, lo meto dentro de una botella, sigue manteniendo la forma. Pero si este café lo echo en un vaso cuadrado, ahora el café va a estar en un vaso cuadrado y adaptar esa forma. Entonces no tiene forma propia, y el resto claro que fluye, claro que tiene volumen propio, es capaz de difundirse y de ser comprimido, pero menos que los gases. Porque los gases veíamos como las jeringuillas sí que eran capaces de fluir, o sea, y de comprimirse mucho, mucho más. No tienen forma propia, porque si tú hinchas un globo, depende de la forma del globo, tendrá una forma u otra. Imagínate cuando tienes las letras del cumpleaños, ¿no? Pues ahí tenías la forma propia, porque en función a la letra pues adquiere una forma u otra, y un volumen propio pues tampoco. Entonces los gases no tienen ni forma propia ni volumen propio, sino que se van adaptando. Aquí tenéis más explicado toda esta parte por si queréis parar el vídeo y empezar a leerlo y tratarlo lentamente. Ahora en el cuaderno tendréis que copiar esta tabla de aquí. Intentarlo primero sin mirar. Era poner una cruz o poner un tic. Intentar vosotros hacerlo sin mirar después de este vídeo y luego comprobarlo. Y si os habéis equivocado lo cambiáis y no pasa nada. Así que en el cuaderno debe de aparecer esta tabla. En el cuaderno debe de aparecer esta tabla. Y ahora en el cuaderno también debe aparecer que comparen las características de un trozo de plastilina, miel, un dado de madera y agua. Y tendrás que clasificarlo en una tabla en función de sus características y estado de agregación. Por ejemplo, plastilina, sólido. Ya sabemos que es sólido. Y ahora tendrás que clasificarlo en función de las características. ¿Tendrá forma propia la plastilina? Sí. ¿Tendrá volumen propio? No. Y así con el resto, ¿no? Y ahora, ¿se puede pasar de sólido a líquido o a gaseoso? Claro. Un hielo, te tomas un Aquarius, te tomas una Coca-Cola, te tomas una Fanta en un bar, te tomas un Nestí, te tomas un Aquarius, y ahora ese hielo que va pasando según va pasando el tiempo, que se va derritiendo, se va fusionando. Al paso del sólido a líquido se llama fusión, y eso es lo que hace que el hielo que estaba sólido, duro, ahora pase a líquido. ¿Cómo están esas partículas ahora? Más separadas y moviéndose más. ¿Por qué? Porque ha aumentado la temperatura y el hielo se ha ido derritiendo. El paso de líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, también se puede, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Vamos a ver un vídeo que nos lo explica de una manera mucho más visual, y esto es importante, los cambios de estado. Vamos a verlo. Clases particulares es gratuito, hecho los cambios de estado de la materia. Pon atención, que empezamos. Un cubito de hielo a temperatura ambiente se derrite y pasa a agua líquida.
Análogamente, al poner agua a calentar al fuego, termina por hervir. Es decir, a ciertas temperaturas el estado de las sustancias cambia. Pero, ¿qué es el cambio de estado? El cambio de estado es un proceso físico por el que una sustancia pasa de un estado a otro sin que se altere su naturaleza o composición química. Es posible considerar procesos de cambio de estado de dos tipos. En primer lugar tenemos los directos, que se producen debido a un aumento de temperatura. Y en segundo lugar tenemos los inversos, que tienen lugar al disminuir la temperatura. Tenemos los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El proceso por el que a una temperatura determinada un sólido pasa a estado líquido se denomina fusión. El proceso inverso a la fusión es la solidificación. El proceso por el que un sólido pasa a estado gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido se llama sublimación. Y el proceso inverso a la sublimación se llama sublimación inversa. Y el proceso por el que un líquido pasa a estado gaseoso se denomina vaporización. La vaporización puede tener lugar de dos formas. La evaporación, el líquido pasa a gas de forma lenta, en la superficie y a cualquier temperatura. Y la ebullición, el líquido pasa a gas de forma rápida, en toda la masa del líquido y a una temperatura determinada llamada temperatura de ebullición. El proceso inverso a la evaporación se llama condensación. Pasemos a ver ahora la explicación de los cambios de estado. Los cambios de estado se explican mediante la teoría cinético-molecular de la materia, basada en el movimiento de las partículas que forman un cuerpo. Para entenderlo, conviene estudiar cómo se producen algunos de estos procesos. En primer lugar, vamos a ver la fusión. Al aumentar la temperatura de un sólido, sus partículas vibran cada vez a mayor velocidad hasta que terminan por vencer las fuerzas que las mantienen unidas. Entonces se separan en posiciones fijas que ocupaban en la estructura sólida y pasan a estado líquido. Durante este proceso, la temperatura del sólido se mantiene constante en la temperatura de fusión. Esto significa que toda la energía suministrada se emplea en que el sólido cambie su estructura y no para elevar su temperatura. Vamos a ver ahora la vaporización. Y vamos primero con la evaporación. Las partículas de los líquidos se mueven y chocan entre sí. Como llevan velocidades distintas, las más rápidas, provistas de mayor energía, llegan a la superficie del líquido y escapan pasando a estado gaseoso. Así el líquido se evapora. Ocurre a cualquier temperatura y de forma lenta, pero es más rápido cuanto mayor es la temperatura, porque en la superficie del líquido habrá más moléculas con la energía suficiente para pasar a gas. Y también tenemos la ebullición. Al elevar progresivamente la temperatura de un líquido, sus partículas adquieren mayor energía y se desplazan cada vez más rápido. Así, en el interior del líquido se forman burbujas, que suben a la superficie, se rompen y escapan a la atmósfera. En ese momento, el líquido hierve. Durante la ebullición, la energía se utiliza para que el líquido cambie de estructura, pero su temperatura se mantiene constante en la temperatura de ebullición. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si Muy bien. Aquí tenemos prácticamente lo mismo, ¿no? Que se ha comentado en varios vídeos, que en los sólidos, esas partículas, la intensidad de interacción es muy fuerte porque están muy unidas, en los líquidos menos y en los gaseosos ya estarán. Os sacaré al patio seguramente para explicaros esto. Y luego, ¿dónde hay mayor libertad de movimiento? En los gases se mueven un montón, mientras que en los líquidos y en los sólidos, sobre todo en los sólidos, se mueven muy poco, pero sí que consiguen vibrar. Sí que se mueven un poco, porque lo dice la teoría cinético-molecular, ¿verdad? Muy bien, ahora pasamos a la parte ya más, ya queda poquito de vídeo, porque vamos a ver la densidad, que os pondré que es para vosotros densidad, que no, os pondré esta simulación, donde os la dejo ahí en la presentación para que podáis usarla, y entonces nosotros, por ejemplo, digamos, ¿no? Introducción. Vamos a ver si carga. Vale, ahora parece que es como que se ha quedado pillado. No pasa nada, porque supongo que a vosotros os irá sin problema. A ver. Vale, aquí debería aparecer una piscina y tal, lo que pasa que ahora mismo el programa de Google no me deja, pero no os preocupéis porque lo veremos en clase sin problema. Además podéis bichearlo vosotros en un ordenador. ¿Qué es la densidad? Eso nos lo introducían ya en varios vídeos, ¿no? O sea, vamos a ver, tú tiras una piedra a una piscina y entra a la piscina, ¿dónde va? Pues lo más seguro es que esa piedra vaya al fondo. ¿Por qué? Porque es más densa que el agua y por lo tanto cae. Sin embargo,
un trozo de madera. Lo mismo, tú tiras un trozo de madera al agua y flota. ¿Por qué? Porque ese trozo de madera es menos denso. Entonces, todo esto que lo veremos con caja y entonces será mucho más fácil explicaros que la densidad es dividir la masa entre el volumen. Y ya sabemos del tema cero que la unidad del sistema internacional son kilogramos partido metros cúbicos. Tendrás que explicarme en tu cuaderno qué es la densidad con tus palabras, pero después del trabajo que habremos hecho en clase te será mucho más sencillo. Aquí tenéis cómo pasar de factores de conversión y aplicar la fórmula para la masa y el volumen, y os recomiendo que os lo veáis. Yo no me lo voy a Hola ver a aquí todos, porque soy son Susi. 9 minutos más y ya me lo he visto, pero este vídeo es importante porque en el examen seguramente hay un problema de densidad. Y del problema de densidad tendréis que hacérmelo y tendréis que saberos la fórmula, y cuando lo paséis, cuando lo halléis el resultado, tendréis que pasarlo por factores de conversión. Para eso, aquí tenemos un ejemplo de cómo pasar 7 gramos por metros cúbicos a las unidades del sistema internacional, pero lo haremos en clase. Aquí os dejo el vídeo de nuevo. Tendremos este ejercicio, debe estar hecho en el cuaderno, calcular el volumen sabiendo la densidad, entonces ya lo tiene que estar hecho. Os lo dejo aquí hecho, pero debe de estar realizado en el cuaderno. Lo haremos en clase tranquilamente, lo explicaré las veces que haga falta, por eso aquí no me paro, ¿vale? Y luego el tema de la presión. Igual os preguntaré qué entendéis vosotros por presión, qué no. Lógicamente, si yo cojo un libro y te lo pongo encima de la cabeza, y ahora cojo otro y te lo pongo encima de la cabeza, y otro y otro y otro, cada vez tú te estoy metiendo más presión. Y entonces veremos que la presión es fuerza entre superficie. Todas estas cosas de números, a mí me gusta más darlo en clase. Entonces os lo pongo aquí para que lo tengáis en cuenta y lo podáis leer y parar. Pero ya veremos la presión. Además vamos a hacer una práctica en clase de un periódico con una tabla que también la van a hacer en segundo A. O sea, no os preocupéis que el tema de la presión se va a trabajar bastante bien en clase. Aquí tenemos un vídeo Clase Esparta. que podéis ver donde explica la presión, la física, os pone la explicación, la fórmula y ciertos ejercicios. Por lo tanto, os recomiendo que vayáis a la presentación y os lo veáis. Aquí en lo del periódico con la tabla de madera que vamos a hacer en clase, me tendréis que entregar la tarea en el Classroom y todo, o sea que no os preocupéis. Y un simulador que yo hice de presión con ChatGPT que lo veremos en clase también. Y este problema que debe estar hecho en el cuaderno. Este problema tiene que estar hecho en el cuaderno. Esta parte estoy yendo muy rápido porque la voy a ver bastante lento en clase. Voy a preguntarlo bastante. De todos modos, os dejo, por si el profesor particular está viendo el vídeo, por si vosotros queréis verlo, os dejo todo lo que tiene que estar en el cuaderno para que podáis tener una buena nota en el cuaderno. Varios ejercicios que en este caso pongo también la solución. Y luego la de la presión, lo mismo, que la expliquéis con vuestras palabras, el vídeo ese, que vamos a hacer una práctica, la simulación, y este problema debe de estar hecho en el cuaderno. Y hay un concepto que sí me quiero parar, que es la presión atmosférica. Es decir, la atmósfera, que es el aire que está como por encima nuestro, ¿no? Todo que está, pues ya lo veíamos antes, que tiene masa y ejerce peso sobre nosotros. Pues a ese peso del aire se le llama presión atmosférica, ¿vale? Entonces te pregunto, en la cima de una montaña, ¿la presión atmosférica es mayor o menor que en la base de la montaña? ¿Tú qué pensarías? Pues claro, en la base de la montaña, abajo del todo, tú tienes bastante aire por encima. Sin embargo, en la cima ya hay parte de ese aire que te has quitado. Entonces tendrás que pensar tú si en la cima de una montaña la presión atmosférica, la presión que tú estás soportando por el aire, es que imagínate que son libros, pero en vez de libros es aire. ¿Es mayor en la cima de una montaña o en la base? ¿Y por qué? Entonces piénsalo y me lo escribes en el cuaderno. Y luego el punto 6 es una actividad de Marie Curie que os voy a enviar, en la que vais a usar inteligencia artificial, y yo he creado una gema que vosotros tendréis que acceder en el enlace. Esto ya lo veremos, lo pondremos en el Classroom y le diréis hola, y a partir de aquí os dirá: hola, soy Marie Curie, bienvenido, te contaré mi historia en mensajitos cortitos, como en WhatsApp. Cuando me respondas empezamos por el principio, y le digo vale.
y a partir de aquí me va a empezar a contar su historia de esta persona que fue súper importante y yo os voy a mandar luego una actividad para casa o haremos un examen, una actividad en clase. Entonces, bueno, esto ya lo explicaré, no hay problema, es que lo estoy grabando con bastante antelación. Así que nada, hasta aquí sería el tema. Ya os digo, en la parte final he corrido porque voy a ir bastante lento en clase y a partir de aquí, en clase y a partir de ahí la primera parte la podéis ver las veces que necesitéis, al ritmo que necesitéis y preguntarme siempre las dudas que queráis, porque yo estoy aquí para ayudaros y para que tiremos para adelante, ¿vale? Así que nada, chicos, un abrazo y nos vemos en clase. Chao.